Hor emango duzuen entrenamenduaren ostian, ala ez? Bai. Jokalariren bat daukazu ukituta, edo... Ez de Marcos eta Villalibres, horreta hauz lesionatute, eta gero beste guztiek ondo dauz. Bueno, zelan aurre egiten dio taldeak, hurrengo erronkari, Villarreal, Europako postuengatik borrokan daun talde bat? Bueno, bai, aste garrantzitsu baten aurrean gaude, behar bada denboraldiko asterik garrantzitsuena, eta ondo gaude, ondo entrenatu dugu, gogotsu gaude, badakigu partidu oso garrantzitsua jokatuko ditugula, aste honetan, eta taldea prest dago ez, momentu zailenetan talde honek beti bere aurpegirik onena eman du, saletuaren beharra daukagu, inoiz baino gehiago, momentu zailetan danak egon behar garelako batuta, beti eduki dugun bezala, ez, jendearen laguntza hori, oso garrantzitsua izan dalako guretzat eta izango dalako, eta oin momentu zaila hauetan, hori, danan beharra daukagu, eta taldeak badaki, ez, momentu garrantzitsu baten dagoela, eta aurpegi emateko prestez. Dinamika, hitz magikoa. Bai, bueno, ez da asko esateko, ez, baikor izan behar gara, taldeak beti naizta ez irabazi, aurpegi eman duelako beti, eta oso gertu egon garelako askotan, eta taldeak transmititu dituen sentsazioak onak izan direlako, baina ez da izan nahikoa, ez? Eta hori badakigu, partiduak irabazteko, azken aldi hontan, batez ere ligan, Sekopan bai, eta, bueno, jardunaldiak aurrera doazenean, beharra gerota handiagoa da, hori badakigu, baina, bueno, betu momentu hontara llegatu gara, azkenengo bilabetetara, eta ligan erronka hori daukagu, partidu bat irabazteko, lehenbailen, eta gero kopan beste erronka polit bat, ez, taldeak aspaldi lortu ez duena, lortu dugu semifinaletara iristea, eta ostegunean beste partidu bat eukiko dugu, baina lehenengo biharkoa, ez, biharkoa badanak bezala, ligako partidu oso garrantzitsu bat guretzat. Aipatu duzu, taldeari zehozer falta izan zaiola, edo ez dela nahikoa izan, 10 jardunalditan ez irabazteko, argi dago, entrenatzaileak pentsatuko duela zehozer falta duela taldeak. Zer falta du talde honek 3 puntuak eskuratzeko? Bueno, gauza asko, ez, detaile txikiengatik askotan, beste, ez gara oin aitzakiak jartzen hasiko, ez, azkenean badakigu gauza batzuk hobetu behar ditugula, beste batzuk mantendu egin behar ditugula, ze taldeak oso ondo egin ditu, baina ez da nahikoa izan. Gure gabeziak ere baditugu, eta gauza bategatik edo beste bategatik hitz egin dugu horretaz asko, ez? Ez dugu azken aldi honetan irabazi, eta hori errealitatea da, eta errealitateari hori aldatzeko kriston gogoa daukagu, eta bueno, ez dugu galtzen esperantza hori, eta baikor gaude, gogotsu gaude, fuerte gaude, animo handiarekin gaude, hurrengo partiduak badakigu denboraldia markatuko dutela, ez? Animo horren inguruan hitzein da, zuk bakizu zer den daukasun aldagela erabat zuntzituta egotea buruz bera, hala hartu zuen nuelako taldea. Sentsazio ezberdinak daude kopa hor daolako momentu enten? Bueno, jaitsiera postuetan hartu genuen taldea, ez? Azkenengo 2 urtetan gu ailegatu baino lehen taldearen joera etzan ona, ez? Eta, bueno, oin ailegatu zaigu berriro momentu, orain arte gu egon garen bitartean momentu oso onak bizi izan ditugu, eta oin momenturik zailena behar bada, liga txapelketan, ez? Togulako irabazten, ez? Eta, bueno, konfiantza handia daukagu taldearengan, momentu zailenetan beti eman dutelako aurpegia, eta gero biharko partiduari begira, jendearen laguntza behar dugu, inoiz baino gehiago, ez? Badakigu Samamesen jokatzen dugulako, eta momentu politak bizi izan ditugu, azken aldi honetan, pasadan urteko eta lehenengo itzuliko garaipenekin, eta taldeak erakutsi duen joko onarekin, emaitza onarekin, baina orain gaude justo kontrakoan, ez? Eta momenturik zailenean danak batuta egon behar gara, ez? Aletua, guk,
taldea eta alde hortatik badakigu, ez? Jendearen laguntza edukiko dugula, beti izan dugun bezala, ez? Villarreal. Atzean zuloa izan dezake, baina horrealdean oso talde eraginkorrenetarikoa. Bai, Real Madrid eta Bartzelonak kenduta talderik onena, ez? Erasoan aukera asko, nazioarteko mailan jokalari oso onak, danak euren selekzioarekin jokatzen dutenak, ez? Gerard Moreno, Alcácer, Cazorla, Samu, danak, ez? Edozeinek sartu aldizu gola, 7-8 jokalari gola egiten dutenak, eta oso talde ona erasoan batez ere, ez? Azkena, ze garrantzitsua aipatu duzu jendea, kopara iristeko modurik onena, bai jokalarientzat, bai zaletuentzat, bihar San Mamesen garaipen polita lortzea. Zelan nahiko zenuke garaipen hori lortzea? Bueno, hori ez, esaten dizudan bezala, momentu oso politak bizi izan ditugu, azkenengo urte eta pikoan, taldea beti gora joan dalako, eta orain momentu zailak bizitzen ari gara, ez dugulako ligan irabazten, ez, gauza bategatik edo beste bategatik, horri buruz hitz egin dugu. Eta oin gaude momentu batean, aste oso garrantzitsua daukagu aurretik, aste polita be bai, erronka polita guretzat, momentu zailenetan aurrera ateratzeko, eta gero ostegunean beste partidu bat daukagu baita ere, eta hori da futbola, ez, gustatzen zaiguna, momentu hauek ailegatzea, denboraldia bukatzen danean, eta jakinda partidu oso garrantzitsuak biziko ditugula, eta hori gustatzen zaigu, ez egoera honetan egotea, behar bada ez, azkenengo partidutan ez dugulako irabazi, baina bai gustatzen zaigu futbola, eta badakigu futbolak zer dakarren, ez, momentu hauek bizitzea onerako eta txarrerako, ez, eta alde hortatik talde ondo dago, ondo entrenatzen du, animoz oso ondo dago, batez ere eurek ere ikusten dutelako, azkenengo partidutan zelaian ez direla izan inor baino gutxiago, eta horrek ematen digu esperantza, egunen baten suertea bere pixkat alde izango dugula, ez? Baina gauza batzuk ere hobetu behar dira, hori argi dago. Gaizka. Hola. Comentabas antes en euskera que las bajas tenías a De Marcos y a Villalibre. ¿Alguna duda más que puedas tener? No, lo típico que un par de días antes alguno estaba un poco cargado o con molestias y ayer no entrenó y tal, pero esperamos hoy poder tener a todos. Vale. Gaizka, ya sabemos todos de la racha, los 10 partidos sin ganar. No sé si tienes la sensación o crees que el equipo ha generado más en estos 10 partidos para tener más puntos de los que ha tenido realmente, digamos, por juego, por fútbol, no sé qué sensaciones tienes. Sí, creo que ya hemos hablado de eso, ¿no? Pero bueno, en el trámite, o si ves las estadísticas, o si ves los partidos del Atleti, pues todos, o la mayoría, no todos, pero estos 10, la mayoría han ido en la misma dirección, ¿no? Que el equipo está cómodo dentro del campo, parece más que el contrario, pero luego sí es verdad que no hemos sido capaces de ganar, ¿no? Y eso me imagino que no es casualidad, ¿no? Seguro que algunas cosas nos faltan, pero también tenemos esa esperanza de que si el equipo mejora algunas cosas y sigue en la dinámica de juego, en la dinámica de ser superior a los rivales o de no ser inferior prácticamente en ningún partido, pues tarde o temprano tenemos que encontrar esa victoria, ¿no? Y bueno, estamos con ganas, estamos responsabilizados de que vamos a jugar la semana casi más importante de la temporada, que necesitamos la ayuda de todo el mundo, de estar unidos, de la gente, de San Mamés, más que nunca, porque es el sustento que tenemos nosotros. Y en estos momentos más difíciles, ¿no? Porque hemos vivido todo bueno en este año y pico, y ahora pues nos está costando ganar, y ahora necesitamos estar más unidos que todo, ¿no? La gente, los jugadores, los técnicos, todo el mundo, ¿no? En esta semana tan importante que vamos a jugar. Dicen desde el Villarreal, bueno, no solo aquí, también ahí están sorprendidos que el Atleti lleve 10 partidos sin ganar. Como que dice ayer Calleja, no me fío nada del Atleti. Me imagino que tú te fías menos del Villarreal todavía, ¿no? Bueno, seguramente si han visto los partidos del Atleti sorprende, ¿no? Que no hayamos podido ganar en los últimos, ¿no? Porque seguro que en algunos hemos podido ganar, pero si no lo hemos hecho tampoco somos ilusos, y sabemos que es porque algunas cosas tenemos que mejorar y algunas deficiencias tenemos también, ¿no? Que no nos han permitido ganar esos partidos o sacar partidos en los que aparentemente en el trámite del juego el equipo ha estado bien o hemos sido mejores muchas veces que el contrario. Pero lo cierto es que no hemos podido ganar últimamente, y
y vamos a jugar mañana contra un gran equipo, ¿no? Un equipo plagado de jugadores internacionales y que ofensivamente seguramente, quitando Madrid y Barcelona, es el equipo con más recursos, ¿no? No sé si decir más allá de los resultados, Gaizka, pero ¿pesa a la gente, pesa en el vestuario no haber ganado durante tanto tiempo? ¿Empieza a notarse o no, o lo llevan bien? No, hombre, ¿cómo vas a llevar bien? No, sería una irresponsabilidad cuando no ganas estar tranquilo, pero a la vez tampoco el equipo está animado, está peleando todos los partidos, la sensación en los partidos es que el equipo está compitiendo bien, que está en los partidos, pero sí es verdad que por una cosa o por otra nunca se nos está dando ese puntito a favor y tenemos que seguir insistiendo, mejorando las cosas que tengamos que mejorar, pero también siendo optimistas de que si el equipo sigue compitiendo así, de que si sigue jugando así, no estamos muy lejos de ganar en ningún partido, ¿no? En ningún partido el equipo se le ha visto menos que el equipo rival y eso nos hace tener esperanzas de que el día que acertemos un poquito podemos también ganar. Esto es una cosa recurrente en lo que hablamos siempre, ¿no? La dualidad de la Liga, la Copa y la Liga. Ayer dijo Adu, sinceramente, bueno, pues quizás se nos ha despistado un poco, ¿no? Por el tema de la Copa. No sé si ha sido inevitable, Gaizka, que la Copa influyera tanto en el desarrollo de la Liga. Ha sido, digamos, compatibilizarla si ha sido tan difícil en estos 2 meses, sobre todo. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de eso, ¿no? Es claro, ¿no? La influencia que ha tenido la Copa en el estado físico, en el estado mental de los fines de semana, en todo, pero es que tampoco podemos mirar hacia atrás. Vamos a mirar hacia adelante. La Copa estamos ahí después de muchísimo tiempo que tenemos la opción de jugar una semifinal de Copa y poder pelear por jugar una final. Eso está ahí, eso está hecho y eso está bien, pero ahora es verdad que nos ocupa la Liga y lo cierto es que no hemos sido capaces de ganar últimamente y por supuesto que pesa no ganar, pero a la vez yo al equipo le veo trabajando bien, le veo confiado y el equipo siempre en los momentos difíciles como este ha dado la cara y ha sacado las cosas adelante, ¿no? Y la última, Gaizka, por mi parte, ¿en qué medida, si lo hace, te condiciona el partido del jueves, el partido de mañana? Bueno, pues eso es un poquito lo que tenemos que gestionar bien, ¿no? Lógicamente, si estuviéramos últimamente en otra situación, podríamos hacer algunos cambios. Vamos a ver cómo está la gente físicamente, pensando un poquito en gestionar cada partido que tenemos esta semana. Siempre que tenemos 3 partidos durante la semana, pensamos en los 3 en conjunto. Primero, el más importante, el que tenemos ahora, pero lógicamente puede variar en jugadores que arrastran fatiga, que tienen muchos minutos, gente que puede entrar el segundo tiempo de refresco o en algún partido. Lo cierto es que no estamos para pensar mucho a largo plazo tampoco, ¿no? El corto plazo de cada partido ahora mismo nos urge bastante, pero seguro que habrá que intentar gestionar bien los minutos de los jugadores en estos 3 partidos que nos vienen esta semana. Gracias, Gaizka. Bueno, eso, te hablaba, ¿no? En qué medida condicionaba, ¿no? El tema de jugadores físicos, pero ¿en qué medida puede condicionar eso? Un buen resultado, un mal resultado para llegar, lo que se llama así, ¿no? Que llegar un poco con esa dinámica, digamos, ganadora o cambiar un poco, ¿cómo puede influir ese? Bueno, yo creo que positivamente, ¿no? Yo creo que el mejor entrenamiento, la mejor dinámica de cara al jueves tendría que ser o podría ser ganar mañana, ¿no? Creo que uno vive de victorias y las victorias te dan confianza y te dan fe en lo que haces y qué mejor, ¿no? que ir al jueves ganando mañana. Yo creo que eso sería la mejor receta. Luego también hablas que el equipo está fuerte, que le ves bien, pero también es un poco montaña rusa, ¿no? Porque bueno, después de los partidos parece que es que el equipo se viene un poco abajo, digamos, bueno, justo, ¿no? Recibe el golpe, ¿no? De igual merecer más y no esto. Luego durante la semana tiene que recuperar otra vez. Es un poco, no sé, montaña rusa de sensaciones o... Bueno, pero mira, eso es el fútbol, eso es la vida también, ¿no? La vida cuando coges un golpe, que tienes opciones, ¿no? O de caer o rendirte o tener la cabeza baja. O el fútbol es el mejor espejo de la vida o el mejor aprendizaje para la vida. Cuando las cosas no te están saliendo bien o no ganas, desde luego yo tengo claro lo que hay que hacer o lo que voy a hacer porque eso lo tengo de serie y yo creo que el equipo también, que es siempre levantar, enfrentar y al día siguiente preparar el partido, estar con un optimismo cargado hasta a tope y no conocemos otra manera de enfrentar las cosas y en este caso el equipo está así. Le veo fuerte, le veo entrenar bien, le veo mentalizado, responsabilizado de lo que nos viene esta semana, pero nosotros anímicamente estamos bien, estamos fuertes
y queremos enfrentar y queremos vivir lo que son estos partidos, con su dificultad y con su parte bonita también, de poder jugar dentro de 5 días una semifinal de Copa y de poder jugar mañana contra el Villarreal, un partido muy, muy importante en casa, con el apoyo de nuestro público, en una situación que es complicada, que cuando cogimos nosotros el equipo estaba 100 veces peor. Viene de 2 años 100 veces peor de lo que estamos ahora, pero sí es verdad que no vamos a ser realistas en el que últimamente no hemos ganado y eso lo tenemos que revertir y enfrentar en esa situación, pero siempre con un optimismo. Es que eso no podemos perder ni lo vamos a perder. Y hacías un poco antes mención, ¿no? El Villarreal, hay muchos jugadores que meten goles fuera de casa, Pau, Cazorla, Cambi, que ya no está, Alcácer. Han metido goles en todos los partidos que han jugado fuera de casa, por lo menos han metido siempre en uno. Eso os va a obligar, por un lado, si no conseguís dejar la portería cero, ya van unos partidos a hacer mínimo 2, que está costando, o si no, eso, a volver a ese ejercicio de dejar la portería cero, por lo menos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a jugar contra un gran equipo, muchos internacionales, mucha gente capaz de hacer gol, 8 o 9 jugadores que hacen gol con facilidad, con muchas opciones ofensivas, pero bueno, nosotros ya hemos jugado contra el Villarreal también, y no nos ha ganado ni uno de los 2 partidos en su casa, no sé, al final nosotros somos un buen equipo también y nadie nos ha ganado fácil, nadie en año y medio, y hemos competido contra todo el mundo, contra los mejores equipos, contra equipos como el Villarreal que están cargados de jugadores internacionales arriba y tienen opciones, tienen 3 delanteros que son una bomba. Y nosotros contra todos esos hemos competido bien. Vamos a ver si tenemos ese acierto de poder materializar las ocasiones que estamos teniendo y de las pocos que nos hacen que no nos hagan gol, ¿no? Y defender bien, pero al Villarreal no le espera un partido fácil mañana, eso ya te lo digo seguro. Vale. ¿Tienes la escalación, la sensación de que los errores que cometéis quizás a veces son muy poquitos, pero que os penalizan bastante? Bueno, es que eso es el fútbol, ¿no? Y lo que estamos resumiendo los partidos del Atleti últimamente, que en el trámite al equipo se le ve seguro, se le ve bien posicionado, se le ve con confianza, pero el trámite no nos está siendo suficiente. El fútbol se decide en las áreas y en la nuestra últimamente, en lo poco que aparece el equipo contrario, no estamos resolviendo tan bien como resolvíamos antes, y en la contraria, pues tenemos el mismo problema desde hace mucho tiempo ya también, pero al final en el trámite el equipo en cualquier partido no ha estado nunca peor que el equipo contrario, pero eso no es suficiente. O sea, tenemos que en las 2 áreas ser contundentes en la nuestra y ser más letales en la contraria, porque el fútbol va de eso. Vale, eskerrik asko, Venga, Grorte.